Dentro del contexto de la economía, hablamos de dos realidades, de la realidad física eh, y la realidad social. Cuando hablamos de la realidad física, hablamos de lo material. Cuando hablamos de la realidad social, hablamos de los factores que se aplican o los trabajos que se aplican en estos materiales para obtener ciertos bienes o productos. ¿Será que podemos tener una economía sin la realidad física? ¿Sin la realidad social? No, no podemos tener una economía sin la realidad social. ¿Por qué? Porque no podemos obtener un vestido si en la tela que tenemos no se aplica cierto trabajo para obtener este vestido. Tampoco podemos tener un hogar, que es un bien, si no se con tan solo los bloques. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar cierto trabajo, ejercer cierto trabajo de parte de nosotros mismos, los individuos, para obtener nuestro material, para obtener nuestro bien. Cuando hacemos el análisis de la economía, se divide la economía en dos partes, la microeconomía y la macroeconomía. La diferencia entre estos dos, una de ellas es que en la macroeconomía se habla en una parte general, generalizamos. En cambio, en la microeconomía individualizamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la macroeconomía, es decir, en la economía de un país. En cambio, en la microeconomía es la economía de un hogar de unos 3, 4 o 5 individuos. Cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos de los actores que influyen en esta economía a nivel general, a nivel de un país. En cambio, cuando hablamos en la microeconomía, hablamos de los actores individuales que influyen en estos individuos o en una compañía a nivel más pequeño. Por ejemplo, cuando hablamos de la macroeconomía, decimos de la producción del petróleo. En cambio, cuando hablamos de la microeconomía, hablamos sobre el salario de una sola persona. Los factores o los variables que influyen en esto son varios. En la macroeconomía hablamos de la producción de la PIB, la producción interna bruta, que se aplica en un país o que trabaja dentro de un país. En cambio, en la microeconomía hablamos sobre los factores que trabajan en una empresa a nivel más pequeño. Por ejemplo, la macroeconomía produce la luz que consumimos nosotros. En cambio, la microeconomía habla de un factor que no todo el mundo utilizaría, que podría ser un lujo o no necesariamente que no todo el mundo utilizaría, pero que no es de tan primera necesidad como un detergente, podríamos decir así. El ser humano, saliendo un poco de la macroeconomía y la microeconomía, el ser humano siempre busca avanzar. Por eso cuando hablamos del acto social, es la transformación el acto social es la transformación de los recursos que tiene el individuo a la mejor cantidad de bienes. Por ejemplo, es la forma en la que distribuye un individuo su salario para obtener un carro, una casa, vestir bien y de igual manera comer bien. Ahora vamos a hablar de los factores o vamos a hablar de lo que es vamos a hablar de lo que es el factor, vamos a hablar de lo que es la relación que existe entre los factores de la producción. Y este es el conjunto de procesos realizados, de trabajos encima de un producto o para obtener un producto o un bien para cada persona. Esa es la relación que tenemos en los factores de producción, que todos trabajan para obtener un bien o un beneficio.
Eso fue todo, muchas gracias.